Apreciados amigos de O Con Eso Televisión y de nuestro programa Construye tu nave del éxito. Vamos a iniciarnos con el tercer programa que se trata de desarrollo personal. En vista de que es un tema tan complejo, me voy a permitir de una vez decirles que se enfoquen bien en el significado de cada una de estas particularidades que he extraído como llame de Maslow, que nos dice que en la vida, tal y como lo explicaban los diferentes filósofos griegos, Epícteto, por ejemplo, cuando decía, miren, eso que tienes sobre lo que crees de un objeto o de una información o de una persona, no es tanto lo que es esa concepción de que eso es así, sino que en tu interno te formaste en un proceso de percepción una idea sobre el asunto. Entonces hay que desligarse totalmente para poder entrar en la realización adecuadamente de la forma como se adquiere la realización, de la forma como yo visualice mis necesidades, mis aspiraciones, mis deseos. El estímulo muchas veces no es lo suficiente para confrontar no solo la realidad de lo que es un objeto administrativo, sino lo que yo percibo de ese objeto administrativo. Entonces, la naturaleza humana es muy compleja, como hemos dicho en varias oportunidades. Tiene un sistema de control voluntario, tiene un sistema autónomo, que es el consciente por un lado y el subconsciente por otro. ¿Cuánto domina el subconsciente al consciente? Eso depende de mi proceso de formación. Eso depende de una serie de elementos que yo tengo que tener claro cómo hago para no reprimir las emociones, porque eso realmente no se puede, pero cómo controlar algunos aspectos de manera de que si yo estoy hablando, identifique adecuadamente la necesidad de darle solución a un problema, pero no imponerlo y más perdiendo el control, gritando, desesperándose, congelando sus actuaciones. Entonces hay que entender que la inducción de mi consciente sobre varios ejercicios que hay que hacer diariamente, de mi estado de ánimo, de mi control del enfoque, del control de las emociones desde el punto de vista de utilizar la meditación, me va a brindar una serie de hábitos con los cuales yo voy a hacer que mi subconsciente perciba que realmente mi conducta es de una manera y yo debo disciplinarme para poder materializar ese tipo de conducta que yo considero que es con la cual yo voy a alcanzar el éxito. Entonces, la aproximación a la conciencia moral, que es un tema bastante difícil de explicar en una forma etérea, muchas veces se perciben las formas de actuar, pero hay dos cañones que el líder debe fortalecer: su proceso de percepción y sus enfoques. Esto está en la mente. La mente es un elemento comparativo que va a comparar la información que recibo, la visión de una persona, un determinado hecho de la realidad. Y ella dice, de acuerdo a mi formación, que ese objeto administrativo que está viendo es tal y tal cosa, porque ya tiene la preconcepción al respecto. Y eso es lo que se cambia mediante el proceso de formación de una conducta a través del conocimiento. Fortalecer el conocimiento, como vimos en la primera clase, no solo afectivo, sino racional. Por supuesto, esto va a conciliar aspectos del comportamiento. En un equilibrio dinámico, yo voy a decir que
va a actuar ese conocimiento tanto en mi consciente como en el subconsciente, y mis emociones van a tener un cierto equilibrio dinámico con mi comportamiento. Es así como se forma la conciencia moral. Esa conciencia moral que es capaz de articular en el marco de mis referencias valorativas, que es un marco de referencia de actuación, mi conducta. Entonces mi conducta va a fortalecerse en la medida que yo reconozca lo que son mis valores, reconozca lo que son los valores de la organización, esas instituciones que se vienen abajo y que muchas veces la gente percibe de ellas un desastre desde el punto de vista legal de las tradiciones y de las actuaciones operacionales o administrativas. ¿Y por qué? Porque precisamente los integrantes de esa institución no le dan la valoración adecuada de su actuación. Y ese desarrollo de la conciencia moral es básico para los líderes. Es así como si yo creo en valores, hay que recordar que hay valores familiares que se me inducen como una orientación a mis procesos de actuación. O bien los valores espirituales, bueno, cualquiera que sea mi religión, particularmente en la católica, me enseñaron virtudes con las cuales se producen efectos en el comportamiento. Y lógicamente cada una de ellas, a medida que yo voy actuando en las organizaciones del Estado, de las empresas, fortalezco este aspecto. Entonces, el desarrollo personal es un proceso de crecimiento y mejora continua. O sea, recuerden aquellas famosas fábulas de que hay que lanzarse a volar desde la rama cuando yo quiero ser un profesional que tenga claro que tengo confianza en mí mismo. ¿Cómo materializar el desarrollo personal? Hay que planificar estratégicamente la vida. Hay que entender que hay un plan de vida que yo tengo que fortalecer. Entonces, ustedes, distinguidos televidentes, mis queridos alumnos y aquellos amigos que me están viendo en este momento y escuchando, recuerden que cómo era mi vida, cómo es actualmente en cuanto a habilidades, actitudes, valores, conocimientos y relaciones, lo escribo y divido entre fortalezas y debilidades. ¿En qué? En mi crecimiento emocional que yo voy a visualizar para crecer, como deseo que sea mi vida. El desarrollo personal básico y elemental, entender que mi conciencia como sentimiento interno, aprecio mis acciones como positivas, como negativas, percibo lo que está con un equilibrio, no de lo que yo veo y siento, sino de lo que es realmente. Y así el marco de referencia de la moral como facultad crítica hay que fortalecerla en mí y en las instituciones a las cuales yo pertenezco. Y por último, la ética como parte de la filosofía que trata de esas obligaciones del humano. Entonces, el desarrollo personal busca el manejo de las potencialidades. Allá Dios nos creó con las máximas potencialidades. Acá, y debido a las referencias que tengo en la familia, en los amigos, en los dirigentes que tengo políticos, sociales, económicos, bueno, mi proceso de percepción se minimiza cuando yo tengo a unos individuos que no son capaces de dirigir adecuadamente las organizaciones. ¿Por qué? Porque es un esquema integral entre la espiritualidad, la racionalidad y la emocionalidad. Bueno, tal y como les prometí, nuestra distinguida profesora especialista en desarrollo personal, directora académica de IBEL, pero profesora actual de la UNIMED. Es una de esas profesoras que está dedicada a la educación, especialista en administración de elementos gerenciales de la educación, licenciada en educación, pero también especialista para los efectos de la dominancia tecnológica. O sea, lleva adelante varias comisiones. Una de ellas y que me impactó muchísimo es ese proyecto de innovación. O
sea, en donde varias materias de ella lo que hace es inculcar una conducta en aquellas personas que son emprendedores sobre lo que significa el liderazgo, el hecho de la innovación, la creatividad y el cambio que tanto se necesita. Dejo con ustedes la primera pregunta a nuestra distinguida profesora, que es, ¿qué le recomendaría usted, profesora, a aquellas personas que están emprendiendo sobre las cosas más importantes del desarrollo personal? A ver, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme una vez más a navegar en esta nave del éxito, como usted la llama, y yo doy el testimonio de que esta nave ha tenido un recorrido muy valioso formando líderes, agentes de cambio. Así que una vez más, gracias por invitarme a seguir navegando. Entonces, con respecto a su pregunta, ¿qué recomiendo yo para los líderes? Para los emprendedores? Todo proceso de creación pasa por el autoconocimiento. Solamente cuando yo soy capaz de cambiar la forma en que yo veo el mundo, es que puedo tener incidencia en el mundo exterior. Y eso solo se logra con autoconocimiento. Tiene que ver con desarrollar esa capacidad de poder voltear la cámara y verme a mí mismo con mis fortalezas y mis debilidades. Y no solo eso, también teniendo la capacidad de escuchar profundamente para poder conectarme con esa realidad tan compleja que tenemos en el mundo hoy, llena de incertidumbre, de complejidad. Y solamente cuando se trabaja el desarrollo personal, se pueden tener herramientas para poder navegar en aguas difíciles. Así es, caramba, qué interesante, profesora. Y la segunda pregunta está relacionada con las emergencias que tanto se le presentan a los gerentes que comienzan pues su trayectoria profesional y a los emprendedores más. Para esas emergencias, ¿qué recomendaría? ¿Qué aspecto del desarrollo personal para desarrollar y fortalecer? Buena la pregunta. Hoy en día, pues una de las habilidades blandas que debe desarrollar un líder es la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de escucha profunda y la capacidad de solución de problemas y toma de decisiones. Y eso solo se desarrolla una vez más con el autoconocimiento. Entonces, la recomendación es incorporar como parte de tu vida, querido emprendedor, querido líder, incorporar dentro de tu vida esa capacidad de reflexionar sobre ti mismo. Y eso de reflexionar sobre ti mismo no es otra cosa que desarrollar tu poder personal y tu poder espiritual. Y de esa manera vas a poder generar las herramientas que te van a permitir insertarte en ese mundo sistémico que tenemos hoy en día, donde los líderes que emergen no son figuras únicas que tienen la verdad y que las personas los siguen. No, hoy en día el liderazgo sistémico, donde el líder es parte de ese proceso de innovación, es el que tiene significado y resonancia. Hoy en día, todos los miembros de la comunidad de un sistema generan liderazgos auténticos e individuales que se interconectan. Y eso solo se alcanza cuando se desarrolla el mundo interior, cuando se aborda el desarrollo personal como esa herramienta indestructible que te va a permitir manejar la incertidumbre, tomar decisiones, trabajar en equipo y navegar en esas aguas difíciles de las que tanto habla el profesor Brisel. El desarrollo personal es esencial para poder alcanzar liderazgo. Sin desarrollo personal no hay liderazgo, porque no hay marco de referencia de actuación en valores, porque no hay conocimiento, porque no hay dominancia tecnológica de ese conocimiento para aplicarlo adecuadamente, porque no se usan las comunicaciones adecuadamente en gestualidad,
en la kinesia corporal, cuando yo quiero expresar emoción, escribo y verbalmente no soy capaz de llegarle a la gente. Y eso es necesario hacerlo porque esa es la palanca. Después de instalados los 4 factores motores, ese barco de la vida para llegar al puerto del éxito necesita que los 4 motores estén propulsando la nave del éxito, que es la vida propia. Y que una gran palanca que utilizamos a bordo para poder integrar los equipos de trabajo, escuchar a los equipos de trabajo, autoconocerme y ser capaz de integrarlos en beneficio del bienestar general de todos los que conformamos esa tripulación, en beneficio de que se sientan realizados y alcanzar las metas que tiene esa institución. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con eso TV.